Buenas, aquí estamos en Átomos y Bits, arrancando una semana más en este programa que se dedica a diseccionar las noticias más interesantes de la ciencia y de la tecnología en un espacio en el que miramos pues todo lo que pasa más allá de nuestro planeta y todo lo que pasa más acá también, desde la física hasta la astronomía, desde la biología hasta cualquier otra ciencia que se os ocurra en cualquier momento. En Átomos y Bits, Esteban Novillo se encarga de la realización técnica, José Manuel Nieves nos cuenta toda la actualidad cada semana y Pedro Pablo May os saluda desde este micrófono. Y esta vez vamos a hablar de la familia. Don José Manuel, ¿cómo está usted? Pedro Pablo, ¿qué tal? Que tenemos que hablar de nuestra abuela. De nuestra primera abuela. Sí. Bueno, no sé si abuela o tatarabuela o no sé cómo llamarla. Recontratatarabuela. La recontratatarabuela. Vamos a hablar de nuestra recontratatarabuela. ¿Creíais vosotros que descendíais de los monos? No, descendéis de las esponjas. Hombre, pues sí. Hay que decirlo. Pues sí. Había que decirlo. Mira, pues había que decirlo, de las esponjas. Bueno, en realidad descendemos de células, de criaturas unicelulares, ¿no? De microorganismos, ¿no? Aquel famoso Luca, que fue, como los científicos llaman, a la primera criatura que estrenó la vida, sí, hace más de 4.000 millones de años, ¿no? Y la canción, My Name is Luca. Claro, en este caso Luca significa Last Ultimate Common Ancestor, que es el último antepasado común. Sí. Y es la primera célula que estrenó la característica de la vida en la Tierra, ¿no? No se sabe no se sabe muy bien cómo fue, pero hay varias teorías. Pero hoy no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que sucedió unos 3.000 y pico de millones de años después de que surgiera la vida en la Tierra. Y es que todo ese tiempo fue lo que tardó la vida en pasar de ser unicelular, es decir, de ser de microbios, de bacterias, de simples células, a ser pluricelular, es decir, a surgir los primeros animales, que si lo piensas bien, no son más que conjuntos de células individuales que se han asociado y se han empezado a repartir las tareas. Yo me encargo de la locomoción, yo me encargo de percibir el ambiente, yo me encargo de asimilar los alimentos, ¿sabes? Y entonces surgen los primeros animales. Y bueno, hay dos estudios, no uno, dos, que abordan dos de las cuestiones más peliagudas sobre la vida, sobre aquella primera vida. Sí. Y la primera es, efectivamente, ¿cuál fue el primer animal propiamente dicho que existió en la Tierra? No la primera célula, sino el primer conjunto de células al que podamos llamar animal, ¿vale? Uh-huh. Y después la segunda pregunta es cómo esos animales que surgieron todos en el agua, en el mar, y que dieron origen a un montón de criaturas marinas, pues resulta que después de varios cientos de millones de años empiezan a salir a la Tierra. ¿Cómo pasaron del medio acuático al medio terrestre? Porque no te olvides que al principio toda la vida estaba confinada en el agua. Sí. Durante muchísimos millones de años la vida estuvo confinada en el agua, pero hoy tenemos vida fuera, en la Tierra, durante mucho tiempo. Bueno, pues toda esa vida, la que vemos en la Tierra, apenas lleva menos de un 10% del tiempo que hace que existe la vida en el planeta, ¿no? Y de esas dos cosas son de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Por cierto, el segundo de los estudios que te he dicho está dirigido por investigadores españoles, ¿no? Lo cual es una alegría ver que hay españoles ahí trabajando, ¿eh? Es una alegría. Vamos con el primer estudio, ¿no? El primer animal. Este ha sido dirigido por una norteamericana de la Universidad de California, y lo que ha hecho es poner fin a una de las disputas más tremendas de la filogenética moderna. Cuando las células empezaron a juntarse en conjuntos de células para dar lugar a los primeros animales, ¿cuál fue el primer animal que existió? Bueno, pues las opiniones están muy divididas en que fueron las esponjas o los ctenóforos, que son un tipo de medusas que son más sofisticados, porque las esponjas no es más que un amasijo de células informe, las primeras y sin embargo estas medusas
pues resulta que ya tenían un sistema nervioso y tenían ciertas partes diferenciadas, ¿no? Bueno, pues este primer estudio lo que nos dice, claro, a ver, si tú aplicas la lógica, ¿qué es lo que piensas? Bueno, pues que las primeras estructuras complejas, es decir, que las células empezaron a diferenciarse, por ejemplo, en neuronas, en células musculares, en tejidos, pues tuvieron que surgir más tarde, ¿no? Sí. A medida que los primeros cuerpos fueron necesitando incorporar nuevas funciones. Y la esponja, que no hace más que estar anclada al fondo, ni se transporta ni nada, y no hace más que filtrar el agua, pues parecía ser durante mucho tiempo la candidata ideal para esa, para estar en ese primer momento de la vida animal, que es la base del árbol filogenético, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? En 2008 llegó un bombazo, suele pasar en ciencia, un análisis genómico de que se comparaban cientos de genes de diferentes animales, pues puso esta creencia de la esponja, la puso patas arriba. Y de repente, en vez de la esponja, la candidata a ser la abuela primigenia de todos los animales que vinieron después, pues pasó a ser una medusa, un tipo de medusa que es la medusa de Peine, ¿no? Sí. Que un animal que sí que posee músculos y sí que posee neuronas, con lo cual es un animal diferenciado. Claro, eso supuso un shock en aquel momento, en 2008, para la biología, porque si estas medusas realmente fueron las primeras, pues eso solamente podía deberse a dos cosas, y las dos cosas eran igualmente increíbles. Una, o bien esa medusa se desarrolló sistemas complejos como neuronas y músculos, y la esponja, que también los tenía, los perdió, de forma que la medusa, que vino después de la esponja, pero después perdió esos avances que había hecho, que se llama evolución regresiva, cosa muy difícil de creer, o bien esos sistemas complejos, las neuronas y los músculos, evolucionaron más de una vez de forma independiente en la historia de la vida. Una especie de evolución paralela que se da en la naturaleza, pero que es extremadamente rara, ¿no? En fin, la cuestión es que este hallazgo de 2008 dividió a la comunidad científica en dos. Los podríamos llamar el equipo esponja y el equipo medusa, ¿no? Pero el equipo Bob y el equipo... claro, pero esta nueva investigación ha inclinado la balanza y parece que esta vez de forma definitiva, ¿a favor de quién? Pues a favor de la primera y vieja esponja. ¿Y cómo lo han hecho? Pues para poder demostrar esto, lo que hicieron fue desarrollar un nuevo método para analizar los genes. Hubo que juntar, eh, a ver, un conjunto de datos, hubo que juntar datos de muchísima calidad de genes conservados, Sí. se llaman genes conservados, a los que seguimos teniendo, es decir, que cambian muy poco a lo largo de la evolución, que siguen existiendo desde hace millones de años, porque cumplen una función que sigue siendo útil tanto hoy como hace millones de años, ¿vale? Ya. Y eso se llaman genes conservados, ¿vale? Y luego analizaron estos genes conservados al detalle y con distintos métodos, que esta es la clave. ¿Y qué hicieron? Para estar totalmente seguros, desecharon todos los genes cuyos resultados variaban si tú cambiabas el método de análisis. Es decir, que solamente se quedaron los que producían las señales más fuertes, más fiables cuya presencia coincidía, dando igual el método de análisis que aplicaras, ¿no? Vale, el resultado de esta criba fue abrumador. 62%, el 62% de las pruebas, estamos hablando de estadística, ¿no? De las pruebas estadísticas apoyaban la hipótesis de la esponja. El 38% resultaron inconclusas. ¿Y sabes cuántas apoyaron a la medusa? No, pero me lo vas a decir. Cero, ninguna. ¿Anda? Ninguna. Claro, este resultado en el fondo es el más sensato, ¿no? Sí. Porque está en línea con la morfología, que es la forma y la estructura de los animales, ¿no? Y desde luego resulta mucho más intuitivo pensar que la complejidad, las neuronas, los músculos, los órganos, solamente evolucionan una vez a partir de un antepasado simple, que era la esponja,
que imaginarnos un desarrollo complejo temprano que luego se perdió, que no dejó rastro en las esponjas, pero que continuó en las medusas, Sí, que era lo que se pensaba hasta ahora. tiene más O sentido. sea, parece complejo, pero era lo que se pensaba hasta ahora. Así que este estudio nos deja bastante claro que fueron las esponjas recuperan su lugar y que todo, más que las esponjas, que son poco más que una simple colonia, pues recuperan su puesto como abuelas de todo el reino animal, incluidos nosotros mismos. Es decir, fueron los primeros conjuntos de células que merecieron el nombre de animales. Ahí lo tienes. Esos conjuntos de células, igual que las células individuales anteriores, habían vivido en el mar y las esponjas vivieron en el mar. Y esto nos lleva al segundo estudio. Cómo estas criaturas marinas, que además con el tiempo evolucionaron y dieron lugar a otras criaturas también marinas, como por ejemplo los peces, cómo, cómo pudieron pasar a la tierra firme, porque en esa época la tierra no era más que una enorme extensión de terreno seco, desierto, sin rastro alguno de vida, ¿no? Sin plantas y sin Pero nada, ¿no? nada, pero claro, las plantas fueron las primeras, ahora te contaré, ¿no? A ver, ¿cómo lo hicieron, no? ¿Cómo algunos de esos animales marinos de repente dieron un salto y empezaron a vivir en tierra firme? Bueno, este proceso, que tiene un nombre, se conoce como terrestrialización, resulta que no ocurrió una sola vez. Este sí ocurrió muchas veces, sino en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Tenemos calculados hasta 11 eventos independientes de terrestrialización, ¿no? En linajes de todo tipo, artrópodos, vertebrados, moluscos, gusanos, es decir, las distintas ramas de la vida, que eran todas marinas y todas habían desarrollado en el mar, cada una por su cuenta, hasta 11 veces que sepamos, fueron pasando a la Tierra y teniendo representación en Tierra. Lo que se sabe seguro es que el paso del agua a la Tierra tuvo que ser, pues desde luego, algo muy traumático para las especies. Muy grande debía de ser el beneficio cuando, imagínate lo que supone abandonar el agua, que es un entorno que tiene una temperatura estable, el agua sostiene al cuerpo, con lo cual no tienes que hacer grandes esfuerzos para luchar contra la gravedad, tienes oxígeno, el agua es un amortiguador químico. Sí, yo siempre he pensado que ese es un momento clave en la historia de la evolución, ¿eh? Porque Claro, efectivamente lo que claro, dices tú, claro. nos cuesta cambiar de casa como para cambiar el espacio en el que Pues vivimos. imagínate cambiar eso para un sitio que es la tierra firme, donde las temperaturas varían de forma extrema, donde estamos continuamente en peligro de resecarnos, porque conservar la humedad del cuerpo fue y sigue siendo uno de los procesos más importantes, conservar la humedad Sí. dentro del cuerpo contra una atmósfera que intenta quitártela, ¿vale? Y además le juntas a todo eso la gravedad, que es un enemigo que nos aplasta contra el suelo y que hace infinitamente difícil movernos cuando en el agua nos movemos estupendamente. Es decir, tú fíjate lo que tuvieron que hacer los animales para pasar del agua a la tierra. Se tuvieron que reinventar por completo. Tuvieron que desarrollar pulmones, tuvieron que desarrollar extremidades para poderse mover en la tierra firme. Tuvieron que desarrollar un montón de adaptaciones y entre esas adaptaciones tuvieron que remodelar también su genoma, ¿no? Y ahí es donde está este segundo estudio, que es el estudio español, ¿no? Que está dirigido por una investigadora que se llama Álvarez Presas, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron estos investigadores? Pues analizar los genomas de 154 especies de 21 filos de animales diferentes para reconstruir los cambios genéticos asociados a esos 11 eventos de colonización terrestre. ¿Qué es lo que buscaban? Desentrañar dónde estaba la convergencia frente a la contingencia de esta adaptación. Los dos son términos científicos. La convergencia es la repetición de una solución evolutiva igual en especies distintas para solucionar los mismos problemas, como por ejemplo el vuelo en las aves, en los insectos, en los mamíferos e incluso en algunos peces, en los mamíferos como los murciélagos. Todos desarrollan ese tipo de adaptación evolutiva, el vuelo,
pero parten desde puntos absolutamente diferentes, ¿no? Pero el objetivo es común, enfrentarse a un mismo problema. Y la segunda, esa se llama convergencia. Y la contingencia, sin embargo, es un camino único, que cada linaje sigue según su propia historia evolutiva y que no tiene nada que ver, por ejemplo, la de los insectos con la de los peces. Sí. ¿Vale? Bueno, pues en este estudio los investigadores que han demostrado pues que la terrestrialización, este proceso de abandonar el agua para irse a la Tierra, resulta que es, a nivel molecular, genéticamente, es un proceso altamente predecible. Es decir, que aunque cada grupo de criaturas, los caracoles, las arañas, los humanos, tomó su propio camino evolutivo, todos tuvieron que superar los mismos cuellos de botella ambientales. Y eso se tradujo en una serie de patrones convergentes que asignaron y hicieron que se perdieran determinados genes. ¿Vale? Es decir, tenemos evoluciones distintas, problemas similares, y da igual el filo al que pertenezcamos, da igual que seamos insectos o mamíferos, y la naturaleza adopta, oh sorpresa, es una de las mayores sorpresas del estudio, las mismas soluciones para todos los tipos de criaturas. Bueno, hasta cierto punto es normal. Si funciona una cosa, repítela, ¿no? Claro, pero podrías desarrollar cosas completamente diferentes. Sí. ¿No? Soluciones distintas. Es decir, ¿qué es lo que demuestran? Pues que las adaptaciones del genoma, las más habituales, lo que podríamos llamar el kit de supervivencia genómico, resulta que es el mismo en casi todos los linajes terrestres. Y ese kit incluye pues, cosas desde la osmorregulación, que es el control del agua, de las sales, de la temperatura, a genes específicos que hacen frente a las radiaciones ultravioleta, en fin, todo eso lo llevamos todos, ¿no? Sí. Claro, para aquella transición del agua a la tierra también fue necesario modificar el metabolismo para soportar un mayor consumo de energía, porque aquí te hace falta más energía moverte en tierra que moverte en el mar, o inventar cosas como el huevo. Date cuenta de que el huevo es un absoluto invento de animales que eran marinos, que eran acuáticos, para poder seguir siendo acuáticos cuando son crías. Un huevo es una cápsula de supervivencia acuática en que las crías se pueden desarrollar en el agua, incluso cuando están muy lejos del mar. Y eso permitió a muchas especies que se metieran, se adentraran en los continentes muchísimo, ¿no? Yéndose lejos del agua, sobre todo los primeros que abandonaron el mar, tenían que estar siempre muy cerca del agua porque no tenían medios para irse y sobrevivir durante mucho tiempo lejos, y las crías, desde luego que no. Para eso se inventó el huevo, ¿no? O sea, es un proceso fantástico, ¿no? Y de la misma manera que todos estos genes convergen en estos grupos tan diferentes, que en un momento y en otro pasaron a ser terrestres, pues hubo genes que todos perdieron, como por ejemplo, todos no, o casi todos, ¿no? Fíjate, los genes relacionados con la regeneración, que eso era muy útil, pero que es menos importante en la Tierra que en el agua. La regeneración, dices, ¿no? Sí, la regeneración celular. Así la tienen, por ejemplo, algunos reptiles, pero en el mar es mucho más común. Vale, pues todos estos estudios genéticos revelaron que hubo como 3 oleadas de conquista de la Tierra. ¿Vale? Hubo 3 oleadas de colonización de la Tierra. Durante los últimos, estamos hablando de los últimos 480 y tantos millones de años. Es decir, en la última parte, los primeros animales terrestres, o sea, que empiezan a salir a tierra, tienen menos de 500 millones de años. ¿Vale? Que es una pequeña parte de los casi más de 4.000 millones de años que tiene la vida en la Tierra. Pues la primera fue en el Paleozoico, pues eso, entre 540 y 440 millones de años. ¿Y qué pasó? Pues que las primeras plantas terrestres en forma de musgos, de algas, habían empezado a salirse del agua y habían empezado a modificar la atmósfera. Crearon los primeros suelos y se convirtieron en una nueva fuente de alimento que nadie aprovechaba, porque no había nadie ahí fuera para aprovecharlo fuera del agua. Los primeros animales hicieron todos estos cambios que hemos descrito para poder salir del agua y aprovechar esta fuente de alimento que estaba totalmente desaprovechada.
La segunda oleada llegó más tarde, en el Paleozoico, entre 250 y 66 millones de años. Y se asocia, aquí ya las plantas están muy arraigadas, aparecen los bosques, se consolidan los ecosistemas terrestres, ya tenemos animales que han salido del agua, que se han convertido en reptiles, que se han convertido en antiquísimos mamíferos, que se han convertido en insectos, o sea, ya tenemos ecosistemas auténticos, ¿no? Y la tercera, que es desde hace 66 millones de años, que coincide con el meteorito que mató a los dinosaurios, pues se relaciona precisamente con la necesidad de diversificarse después de un enorme evento de extinción, que fue el que acabó con los dinosaurios. Sabemos que sobrevivieron los mamíferos gracias a los que estamos nosotros, pero también un montón de criaturas que vivían en el agua. En aquel momento se dieron cuenta de que les compensaba mucho más volver, salir a la Tierra, porque había más oportunidades una vez desaparecidos los dinosaurios, ¿no? Es una cosa. Y luego, claro, tenemos casos excepcionales en los que hay animales que en esta época salieron del agua, se quedaron fuera, desarrollaron extremidades, hicieron todos estos cambios, estando fuera del agua, y millones de años después de haber salido, resulta que volvieron al agua otra vez. Por ejemplo, las ballenas. Las ballenas estaban fuera también. Claro, claro, claro. Las ballenas son un tipo de animal que siguió todo este proceso. Es fantástico. O sea, si te das cuenta, es como un cuento, como una historia maravillosa que los científicos están empezando a desvelar. Las ballenas, que es un caso muy raro, ¿no? Primero eran peces, luego sufrieron este proceso de terrestrialización. De hecho, si tú le haces una radiografía a una ballena, debajo de las aletas tiene manos con dedos. Sí. No son, claro, el esqueleto de una ballena tiene los restos de lo que fueron sus patas. Voy a buscar una radiografía de ballena en cuanto terminemos. Pues claro, entonces primero eran peces con aletas normales, luego salieron del agua, desarrollaron extremidades, se volvieron animales terrestres y varios años, millones de años después, pues decidieron que les iba mejor en el agua y se volvieron al agua y volvieron a desandar lo andado y a reconvertir esas extremidades que les permitían caminar, a reconvertirlas en aletas otra vez, ¿no? Pero eso es un caso muy raro, ¿no? En definitiva, entre los dos estudios, pues nos damos cuenta de los caminos que sigue la vida, ¿no? Que es un proceso de prueba, error, y a pesar de los millones de años de distancia y de los linajes divergentes entre unas criaturas y otras, pues resulta que la naturaleza tiende a resolver los problemas a los que se enfrentan de la misma forma una y otra vez, desde a partir de la esponja, que fue el primer animal, hasta el sofisticado mecanismo genético que nos permitió abandonar el mar, ¿no? Y que la vida continúa. Quiero decirte que claro, muchas veces lo miras y dices, bueno, ya aquí ha llegado la evolución, que va, sigue. Es un proceso dinámico. Entonces, yo he querido juntar hoy estos dos estudios porque uno nos apunta, nos dice con más certeza cuáles fueron los primeros animales, ¿no? Cuáles pudieron ser los nuevos animales. Y el segundo nos explica cómo a partir de esos animales se desarrolló tanto el resto de animales que vemos en el mar como los que se aventuraron a salir de la Tierra en lo que fue, yo creo que el mayor proceso migratorio de toda la historia, porque tuvieron que cambiar físicamente y genéticamente los animales para poder dar ese salto. Es como si ahora los humanos se van a vivir a Júpiter, que tiene 11 veces más gravedad, y se quedan ahí 200 años y claro, ahí soportando una gravedad, si se pudiera caminar por Júpiter, claro, que es un planeta gaseoso, soportar una gravedad tan fuerte requeriría unos organismos muy distintos a los nuestros, ¿no? Requeriría que fuéramos chatos, con una musculatura gigantesca, con unos huesos mucho más duros, o si viviéramos en la Luna, todo lo contrario. Como hay 6 veces menos gravedad, pues seríamos seres etéreos, con huesos quebradizos, con músculos muy débiles y que probablemente ya no podrían volver a la Tierra. Pues eso es lo que hicieron. Eso es exactamente conquistar otro mundo, es lo que hicieron todas estas criaturas cuando salieron por primera vez del mar. No sé si algún día descubriremos cuál era la causa definitiva que sacó a esos animales del mar, porque
A todos nos gusta el mar y nos gusta de alguna manera recordar nuestros orígenes acuáticos, pero tengo muchísima curiosidad por saber por qué motivo concreto salieron de allí. No, pero eso parece bastante claro, es para alimentarse de las... Mira, las primeras plantas salieron del agua hace un poco antes. Estamos hablando de que los primeros animales salieron hace unos 480 millones de años, pues hace unos 500, 600, los primeros líquenes empezaron a poblar las orillas. Todavía hay líquenes que hacen el musgo de las piedras en las zonas húmedas. ¿Vale? Sí. Pues esos fueron los primeros, digamos, vegetales que salieron del agua. Esos líquenes fueron arraigándose con el paso de mucho tiempo, millones de años, hasta convertirse en las primeras plantas propiamente dichas. Y las plantas, todos sabemos que son un nutriente, una fuente de alimento fundamental. Es decir, todos los herbívoros del planeta comen plantas y luego nosotros no los comemos a ellos. Pero comen plantas. Entonces, al principio, todas esas plantas que ya llevaban cientos de millones de años conquistando y extendiéndose por el planeta, no tenían a nadie que se las comiera. Y eso impulsó a esos primeros animales a arrastrarse, primero muy lentamente. Primero, hoy, hay en determinados países, hay lo que se llaman peces pulmonados, que Sí. son unos que se empujan torpemente por las orillas con sus aletas y van fuera hasta el terreno seco, comen plantas y se vuelven al agua. Bueno, pues los primeros peces que abandonaron esto debieron de ser peces pulmonados como estos. Sí, además tenemos Yo, ejemplos pues, por ejemplo, de la playa de las Catedrales en Galicia, cuando se retira la marea y ves y puedes ver ahí todos los mejillones y todo el musgo claro, marino que queda al aire. Yo imagino claro, que los peces lo verían y dirían, pues, aquí hay comida. pues los peces pulmonados, que si lo queréis buscarlos porque son muy curiosos, ¿no? Ahí están filmados en vídeo, en fotos, en de todo, ¿no? Bueno, pues las primeras criaturas que salieron del agua debieron de ser poco más que eso. Pero claro, con el paso del tiempo necesitaban a lo mejor irse moviendo cada vez más y fueron cambiando esas aletas con las cuales se arrastraban al principio, las fueron desarrollando hasta convertirlas en patas, en En patas, sí. extremidades. Y eso sí, y en lugar de aguantar la respiración y tenerse que volver al agua, pues fueron desarrollando, pues unos desarrollaron pulmones, otros los insectos desarrollaron otro tipo de sistemas respiratorios, ¿no? Pero para poder aguantar fuera del agua el mayor tiempo posible tuvieron que inventar el huevo, que no existía como lo conocemos hoy con su cáscara dura y todo un microclima en el interior, para que esas criaturas, esas crías, incluso los seres humanos en nuestra fase de feto, seguimos siendo acuáticos. Date cuenta, estamos dentro de la placenta y estamos sumergidos en el líquido amniótico. ¿Es verdad? O sea, seguimos nuestras fases primeras de desarrollo, necesitan el agua, siguen necesitando el agua. Todo eso viene de nuestro pasado marino. Y nuestro cuerpo, ¿no? Que le dicen que estamos compuestos de un Sí, bueno, claro, 60-70% de líquidos. No eso sé. aparte de que estamos hechos de líquido, efectivamente, ¿no? Pero te quiero decir, incluso en nuestro desarrollo, desde el óvulo hasta que nacemos y nos desarrollamos, las primeras fases de nuestro desarrollo obligatoriamente tienen que ser en el agua. Hmm. O sea, imagínate los procesos, todo lo que ha tenido que cambiar. Eso es un remanente de esa etapa en la que todos los animales vivíamos en el mar. Es decir, es un tema absolutamente apasionante y que me parece que se nos ha comido todo el tiempo del programa. El solito. Te parece correcto? Porque efectivamente teníamos aquí 3 o 4 cosas más, pero se van a quedar para siguientes Las, de- programas. las dejamos para... Porque. Pero no me arrepiento. No me arrepiento No, no, porque, no, que eh, es un tema súper interesante este. Es un tema súper claro, interesante. merece haber sido... Y entonces, claro, imagínatelo todo como una gran moviola, ¿no? Sí, Surgen las primeras células hace más de 4.000 millones de años, se evolucionan, cambian, pero siguen siendo células individuales y se pasan 3.000 millones de años siendo células individuales. Después, hace no más de 500 millones de años, es decir, un tiempo inimaginable después, empiezan a juntarse, a especializarse, a formar criaturas más complejas, las primeras de ellas las esponjas, que se alimentan filtrando agua,
esas esponjas se van complicando cada vez más, desarrollan células específicas que desarrollan músculos, que los músculos les sirven para moverse, que desarrollan sistemas nerviosos, que les sirven para desarrollar sentidos con los que percibir el ambiente, no simplemente quedarse ahí y filtrar lo que venga, sino ir a por lo que me interesa, porque yo he visto que ahí hay una cosa que me interesa y entonces me desplazo hasta ahí y me lo como. A todo eso necesita desarrollar un cuerpo y todo eso lo hacen en el mar. Luego salen las plantas y algunas criaturas empiezan a atreverse a sacar la cabeza del agua para alimentarse de ese recurso que está intocado, que nadie ha tocado todavía. Y se acaban desarrollando en todas las especies terrestres. Es una historia absolutamente maravillosa de la vida. Vamos, somos sirénidos, así te lo digo. O sea, se me está poniendo una cara de tritón que no puedo con ella. Sí, la verdad es que sí. O sea, una historia realmente preciosa, ¿no? Que es nuestra historia, ¿no? Pues aquí lo vamos a dejar entonces, efectivamente, porque nos hemos comido todo el tiempo de Átomos y Bits, hablando de nuestros antepasados. Pues sí. Y bueno, pues nos emplazamos para dentro de una semanita más, para seguir hablando de estos temas que tanto nos apasionan. No entiendo cómo hay gente por ahí que dice que la ciencia es aburrida. De verdad que no lo entiendo, ¿eh? No, es absolutamente apasionante. Pero ya te digo. Apasionante. Pues José Manuel Neves, muchas gracias por haber estado con nosotros esta semana, una vez más. Gracias también a Esteban Novillo, que se ha encargado de la realización técnica. Saludos de Pedro Pablo May. Volvemos en 7 días.